Cordial saludo para todos, estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Marlio Daniel Perdomo Quevedo y soy docente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. El día de hoy quiero compartir con ustedes una breve presentación desde lo que se denomina como los costos de producción en la microeconomía. Yo soy economista, especialista en formulación y evaluación de proyectos y magíster en ciencias de la educación. De esta manera, los costos de producción y esta presentación se realiza con el ánimo de que los estudiantes comprendan la manera como se calculan los costos de producción y especialmente cómo se grafican en un sistema de ejes para tener un mejor panorama de los datos y que puedan más adelante poder analizar la información que ustedes tienen. Pero antes de ir al proceso práctico de cálculo de costos, pues tenemos que conocer un poco sobre su definición. Tenemos que decir que los costos de producción no son más que estimaciones monetarias de todos los gastos que tiene cualquier organización para la elaboración de un bien y esos costos se dividen en dos. Pueden ser costos que son fijos y costos que son variables. Estos costos fijos, como su nombre lo indica, no varían, se permanecen constantes a pesar del proceso productivo. Entonces tenemos como ejemplos los arriendos, tenemos los pagos de pólizas de seguros, los servicios públicos, entre otros. Mientras que los costos variables, lógicamente ellos sí fluctúan a lo largo del proceso de producción y como ejemplos de ellos tenemos las comisiones por ventas, la contratación de mano de obra directa, entre otros, dado que entre mayor sea el nivel de producción que tiene una empresa, pues mayor mano de obra va a tener que contratar. Mm, Finalmente, también tenemos unos costos totales, donde los costos totales no son más que la sumatoria entre los costos fijos totales y los costos variables totales. Aquí tenemos un ejemplo muy claro, muy sencillo, del señor Juan, quien quiere saber cuántos serían sus costos totales si sus costos fijos totales son los siguientes. Él paga arriendo de un local por un valor de 300.000 pesos y mano de obra directa por un valor de 1 millón de pesos. Mientras tanto, sus costos variables totales están representados en salarios por un valor de 2 millones de pesos y materias primas por un valor de 400.000 pesos. Y si queremos eh, calcular el costo total que tendría la organización del señor Juan, pues simplemente lo que hacemos es hacer una sumatoria entre los costos fijos totales y los costos variables totales y como lo podemos ver, esos costos totales del señor Juan y de su empresa equivaldrían a 3.700.000 pesos. Ahora sí, sería interesante que hiciéramos un ejercicio de costos de producción a través de la herramienta Excel. Recomiendo siempre que utilicemos la herramienta Excel para que evitemos estar calculando a mano muchas cosas y pues para eso están diseñadas. Voy a explicarles un poco de cómo se calculan los valores del cuadro y más adelante hacemos el ejercicio de cómo construir los gráficos en esta herramienta para poder analizar precisamente la información del cuadro. Mm, el ejercicio es muy sencillo, donde tenemos una compañía que se denomina La Elegancia, productora de confecciones, y tiene un cuadro de costos fijos y variables por unidades de producción y tiene un precio por confección. El precio de la confección es de 106.000 pesos. Por lo tanto, tenemos que las cantidades de producción varían entre 1, 10, como lo vemos aquí, 16, 22, 31, 40 y 47 respectivamente. Y tenemos los costos fijos totales por un valor de 40.000 pesos sin importar el nivel de producción. Pero sí tenemos unos costos variables que efectivamente fluctúan o varían de acuerdo al nivel de producción. Para llevar a cabo este ejercicio, los invito entonces aquí a hacer
esta actividad a través de la herramienta Excel. Voy a compartir con ustedes entonces Excel. Este, por lo tanto, es el ejercicio que veíamos en la presentación y para el caso de esta actividad vamos a calcular tanto los costos totales como los ingresos totales, teniendo en cuenta que el precio de la confección es de 106.000 pesos. Ahora bien, ¿cómo calcular el costo total? El costo total no es más que la sumatoria entre los costos fijos totales y los costos variables totales. Por lo tanto, en Excel, vamos a decir Excel, listo, vamos a sumar esos dos valores. Igual, abro paréntesis y vamos a sumar los costos fijos totales de producir una unidad, lo sumo con los costos variables de producir una unidad, cierro paréntesis y doy Enter. Tenemos que los costos totales de producir una unidad son de 60.000 pesos. Y para calcular el resto, la herramienta Excel se me facilita, simplemente coloco aquí en la esquinita mi cursor y arrastro la información y obtengo la información complementaria. Ahora, para calcular los ingresos totales, en cualquier otra organización, los ingresos totales se calculan con el precio multiplicándolo por las cantidades producidas. Y tenemos que el precio del bien es de 106.000 pesos y tenemos las cantidades producidas aquí. Por lo tanto, simplemente cogemos y decimos igual, abro paréntesis y marco el precio y le doy F4. Entonces, ¿por qué le doy F4? Porque F4 con F4 le estoy diciendo a mi Excel que voy a tomar siempre ese mismo precio de 106.000 y lo multiplico por las cantidades, en este caso por la primera cantidad. Cierro paréntesis y me da que el ingreso total de producir una unidad es de 106.000 pesos. Y luego coloco mi cursor en la esquina y arrastro para que me dé la información complementaria. De esa forma, hemos calculado cada uno de los valores del cuadro. Pero ahora nos falta algo que es aún más importante, y es pasar esta información a un sistema de ejes, a graficarlo, para tener una mejor visión o panorama de lo que sucede en el interior de esta organización. ¿Cómo hacerlo? Simplemente vamos a graficar todos los costos fijos, variables y totales. Y para ello, pues simplemente sombreo todo lo que yo necesito graficar. En este caso, son estas 4 columnas. Voy a insertar y en insertar debemos utilizar aquí este insertar gráfico de dispersión. Muchas veces yo utilizo el segundo gráfico, que es este. Damos clic y antes de hacer cualquier cosa, vamos a darle el respectivo título. Este título será costos de producción. Esto es muy importante, muchachos. Todo gráfico debe contar con un título, debe contar con el nombre de los ejes y si está en Word y lo han pasado a un Word, debe contar con su respectiva fuente. Eso no lo olviden. Ahora vamos a colocarle el nombre del eje Y y el nombre del eje X. Vamos a dar clic aquí y aquí en el más vamos a cliquear en títulos de ejes. Y en el título de eje Y, voy a colocarle costos. Y aquí en el eje X vamos a colocarle cantidades. Bien, ahora sí, mi gráfico está totalmente completo. Después ustedes pueden hacer con el gráfico lo que deseen, pueden mejorarlo, como ustedes quieran visualizarlo, ¿cierto? Pero bueno, eso ya ustedes lo hacen como más les guste. Pero lo que podemos analizar aquí es que
los costos de producción están representados en varias curvas. En la curva de color azul son los costos fijos totales. La curva de color naranja son los costos variables totales y la curva de color grisácea son los costos totales. ¿Qué podemos analizar de esto? Lógicamente, por una parte, los costos totales, la curva grisácea, lógicamente siempre estarán por encima de los demás, de las demás curvas. ¿Por qué? Porque esa curva grisácea de costo total es precisamente la sumatoria de las dos curvas anteriores. Por lo tanto, siempre estará en la parte superior de las otras. Ahora, el costo fijo total, la curva de color azul, que en este caso es una recta, ¿cierto? Aunque es más recta que sea, se le denomina curva en economía. Entonces, vemos que a lo largo del proceso de producción, sin importar las cantidades que se produzcan, ella sigue siendo el mismo valor de 40.000. Mientras tanto, los costos variables sí varían. Entonces, sí fluctúan, como para que no haya una redundancia. Entonces, estos costos variables que están en color naranja comienzan siendo menores a los costos fijos, comienzan siendo menor al costo fijo, pero llega el momento, miren, a lo largo de la curva, llega el momento en el que los costos variables se hacen iguales a los costos fijos, pero de ahí en adelante la tendencia es a aumentar e incrementarse cada vez más a lo largo del proceso de producción. Por lo tanto, los costos variables totales se incrementarán muy por encima de los costos fijos de acuerdo al nivel de producción. Y finalmente, pues para poder analizar un poco sobre cómo está la situación de la organización, podríamos graficar también los ingresos totales. Entonces voy a borrar aquí y voy a tomar dos, dos datos, los costos totales y los ingresos totales para tener un mejor panorama. Entonces, ¿qué hago? Sombreo las cantidades, oprimo control, sombreo los costos totales y sombreo los ingresos totales. Me remito a insertar líneas de dispersión y aquí lo tenemos. Aquí entonces podemos colocar análisis de costos e ingresos. Le damos el título a los ejes como siempre, costos e ingresos. Y en el eje las X siempre van en las cantidades. Listo. Entonces, voy a agrandarlo un poquito. Y listo. Entonces, miren, los costos totales son los de la curva azul y los ingresos totales son la curva naranja. ¿Eso qué me lleva a pensar? Sin necesidad de remitirme aquí a los valores que tiene el cuadro, yo inmediatamente puedo sacar un análisis y puedo sacar conclusiones de cómo es el estado actual de la organización. Y puedo decir que el estado actual de la organización es muy bueno, porque la curva me está diciendo que a medida que avanza el proceso de producción de esta actividad económica, de esta empresa, entonces los ingresos se van incrementando a un ritmo bastante elevado, ¿cierto? Comienzan siendo iguales, pero terminan estando muy por encima de los costos totales. Por lo tanto, conclusión del ejercicio, la empresa tiene un buen manejo desde la perspectiva de la producción y al mismo tiempo va a obtener unos muy buenos ingresos que lógicamente de acuerdo a los costos se ven reflejados en unas excelentes utilidades para la misma. Entonces, este es el análisis, este es el gráfico, este es el diligenciamiento del cuadro. Espero, estimados estudiantes, que esta temática haya quedado, haya sido explícito, ¿cierto? Para su comprensión.
y espero verlos en otra oportunidad con otro video y otro tema desde el curso de microeconomía de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD. Que pasen una feliz tarde. Buen día.